Pues buenos días. Nos encontramos en la residencia de estudiantes, en la madrileña Colina de los Chopos. En este entorno se encuentran, entre otros, la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, del CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Instituto de Química Física Rocasolano, dos centros de investigación emblemáticos pertenecientes al CSIC. La residencia de estudiantes se caracteriza por ser un lugar de encuentro abierto al debate y la reflexión en el ámbito de la cultura y la ciencia. Hoy nos hemos reunido en la residencia para hablar sobre equidad en salud. La equidad en salud significa que la salud no esté determinada por la etnia, el género, el estado de capacidad, la comunidad autónoma, la ciudad o el distrito postal en que vivimos. Significa que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su salud y bienestar. Para hablar de este tema he invitado a Ramón Reyes Bori y a Cristina Sanz. Buenos días. Buenos días, José María. Ramón Reyes es doctor en Ciencias y licenciado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en investigación en el Centro de Biología Molecular del CSIC en Madrid. Ha desempeñado diversas responsabilidades de dirección en la industria farmacéutica y ha sido socio responsable para España de las prácticas de salud y tecnología de la firma global de consultoría de dirección Egon Zehnder. Actualmente ocupa como voluntario los cargos de presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente de la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer y comisionado de Salud y Cuidados en la plataforma del tercer sector. Ramón, mi pregunta es, ¿existen disparidades en la prevalencia, diagnóstico, tratamiento y cuidados del cáncer en España? Y en tal caso, ¿qué los impulsan y qué podemos hacer para que no ocurra? Gracias, José María, gracias a la Fundación Ciencias para la Salud de permitirnos compartir en este vídeo, en este podcast, desde la Asociación Española contra el Cáncer, la situación del cáncer en España y de hablar sobre las inequidades que realmente, si hay una patología, una enfermedad que produce profundas o que no es que produzca, sino que pone de manifiesto profundas desigualdades, es el cáncer. El cáncer que, bueno, es, yo diría que es el primer problema socioeconómico y de salud que tenemos en nuestro país. Afecta a 1 de cada 2 hombres, a 1 de cada 3 mujeres. Eso está desgraciadamente cambiando, va casi afectando ya a 1 de cada 2 por el tabaco. El tabaco está incidiendo, no está decreciendo el número de personas que fuman y está creciendo mucho en mujeres, y ese 1 de cada 3 posiblemente cambie. Esto quiere decir que, bueno, que nos afecta a todos de una manera o de otra, que el cáncer es igual para todos, pero nosotros no somos todos iguales frente al cáncer. Lo primero que quiero decir es que el cáncer nos hace muy vulnerables. Produce una enorme vulnerabilidad, tanto una vulnerabilidad emocional. Un diagnóstico de cáncer es como una bomba de profundidad, como un terremoto en el fondo de tu ser que te mueve todo, a ti y a tu familia. Entonces, eso ya te pone en una situación de vulnerabilidad emocional. Te pone en una situación de vulnerabilidad, sobre todo en las poblaciones, en los sectores de la población ya vulnerables, les pone en situaciones extremas de vulnerabilidad. El cáncer tiene un coste para las familias, más o menos se calcula, parte del coste que es para el país, que es un 1,5% del PIB de nuestro país, es decir, estamos hablando de más de 19.000 millones, pues supone para las familias en gastos alrededor de lo que está cubierto por el Sistema Sanitario Nacional, unos 10.000 euros por enfermo. Esto parece, a alguien le puede parecer que no es mucho dinero, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que el 40% de las personas diagnosticadas de cáncer lo son en edad laboral,
y hay, no recuerdo el porcentaje, pero el porcentaje, por ejemplo, de autónomos es muy alto en nuestro país. Un autónomo que tiene que pedir una baja, que la tiene que pedir además, una baja puede ser muy larga en el tiempo, pues tiene al final unos ingresos de 450 euros al mes. Hay muchas familias que no pueden, que tienen que elegir, que no pueden cubrir este gasto, que tienen que elegir entre pagar sus facturas o pagar los gastos derivados del cáncer. Con lo cual, ahí ya tenemos dos fuentes de inequidad intrínseca del cáncer. Uno es la emocional y otra la, digamos, económica. Punto número uno. Punto número dos, tenemos la inequidad también derivada de nuestro ordenamiento sanitario, que es una realidad. Tenemos un sistema sanitario realmente excelente, sobre todo porque tenemos unos profesionales excelentes, tanto en investigación como en clínica, pero tenemos, en lugar de tener un único sistema sanitario, tenemos 17. Con lo cual, que eso, yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, pero produce diferencias entre una persona que vive en una comunidad autónoma u otra comunidad autónoma, porque las regulaciones no son las mismas en una y en otra. Entonces, pues por ejemplo, no sé, en el cáncer, la prevención es esencial. Más o menos el 40-50% de los cánceres se pueden prevenir con formas de vida más saludables, fundamentalmente con eso, eliminando el tabaco, eliminando el alcohol. La realidad socioeconómica de cada una de las provincias o de cada uno del territorio nacional es diferente con respecto a esto. Y sabemos que en función de la franja socioeconómica y cultural donde está la persona, hay unas formas de vida que son pues más proclives a no solamente el cáncer, sino muchas enfermedades, sobre todo crónicas. Entonces este es un punto. La prevención es importante el diagnóstico temprano. El diagnóstico precoz hace que o que puedas sobrevivir a un cáncer o no sobrevivas, o sobrevivas con un coste tanto personal y al sistema sanitario nacional enorme. Y por ejemplo, los cribados, que son importantísimos, hay 3 cribados en marcha en nuestro país: mama, colon y cervix. Voy a poner el de mama. Afortunadamente está bastante extendido, aunque quiero hacer una llamada de atención, y es que después del COVID se está viendo una relajación en los hábitos de las mujeres que han dejado, pues por miedo o por dejadez, han dejado de hacerse estas mamografías, y está habiendo un pico nuevo de incidencia de casos más tardíos. Pero bueno, voy a poner colon como ejemplo. El colon hay una prueba que es la de sangre oculta neces, que cuesta 2 euros, que los paga el Estado, y que todas las comunidades autónomas desde el 2014 tienen la obligación de llamar a los ciudadanos para que se hagan esta prueba de sangre de oculta neces entre los 50 y los 69 años. Esto va a cambiar ahora, se va a ampliar por una recomendación de la Comunidad Europea. Bueno, pues todavía hay 5 comunidades autónomas que no han llegado ni de lejos al 100% de la llamada para que los ciudadanos acudan a esto. Y el que te llamen y el que lo hagas te va a salvar la vida. Es una llamada que te va a la vida en eso. Y si tú tienes la mala suerte de vivir en una comunidad que no te han llamado y no te haces la prueba, te puedes morir de un cáncer de colon. El cáncer de colon es el primero en incidencia en nuestro país y el segundo en mortalidad. Si se detecta en fase 1 o fase 2, la curación es por encima del 90%. En fase 3 y fase 4 estamos hablando de otra cosa. Con lo cual, ahí hay una enorme inequidad. Y ahí tenemos que estar trabajando tanto en las comunidades autónomas para que todo el mundo, todas las comunidades autónomas cumplan esto, y tenemos que trabajar con la población. Porque la población, y aquí vuelvo al COVID, también se está relajando y la participación no es lo mismo en el País Vasco
que hay una cobertura de envío del llamamiento al 100% y de participación del 70%, que en otras comunidades donde se ha mandado el 20% y claro, no, y acude muy poca gente. Con lo cual, esto es ya una inequidad enorme en el que te va la vida realmente. Aparte de eso, el coste para el sistema sanitario nacional, 2 euros la prueba. Un cáncer de colon detectado en fase 1 o 2 cuesta de media unos 15.000 euros. En 3 o 4, aparte del sufrimiento y de los riesgos que hay, cuesta 250.000 euros al sistema. Con lo cual hay que abordar esta inequidad, que es una profunda inequidad. Es injusto que haya unos ciudadanos en un sitio que tengan acceso a esto y otros no. He hablado de la vulnerabilidad la parte psicológica. Sabemos que más del 40% de los enfermos de cáncer, por esta bomba de profundidad que es el diagnóstico de cáncer, tiene problemas, tiene distrés, y eso supone que el 30% más o menos de los enfermos de cáncer necesitan atención psico-oncológica. Pues bien, en España solamente hay una comunidad autónoma que tiene la atención psico-oncológica en su cartera de servicios. Hay 17 comunidades autónomas que no la tienen. Entonces, claro, esto es terrible, visto así, que es para los pacientes y para sus familiares. Nosotros, desde la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos 400 psico-oncólogos. Nuestra aproximación es siempre la misma. Vemos qué necesidades tienen los enfermos de cáncer. Nosotros estamos para trabajar por la equidad de los enfermos de cáncer y sus familiares, para que todos tengan el mismo derecho a diagnóstico, tratamiento, cuidados y acceso a la investigación. Tenemos 400 psico-oncólogos para paliar esto, que es una realidad. Hay 16 comunidades autónomas donde no hay psico-oncología. Una enorme inequidad, y una inequidad terrible, que desgraciadamente hay casos de cáncer que al final pues llegan a un desenlace que no es el deseado. Los cuidados paliativos. Este es un problema, me he expuesto la semana pasada en el Parlamento Europeo, hace 2 en el Parlamento Español, el que tiene que haber una ley de cuidados paliativos. En este país sabemos que hay aproximadamente 190.000 personas que cada año necesitan cuidados paliativos. Y sabemos también que más o menos el 50% no los va a tener. Esto es terrible. A mí esto me parece terrorífico, y me parece totalmente injusto. Entonces no hay una ley que realmente regule esto. Hay 10 leyes autonómicas, hay 10 comunidades autónomas que tienen leyes parciales, pero que nadie está velando por el cumplimiento y por la equidad. O sea, que te puedes morir de una forma muy distinta en una comunidad o en otra. Y ahora voy a dar cifras. Las recomendaciones de SECPAL, que es la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos, dicen que tiene que haber 2 recursos especializados para paliativos por cada 100.000 habitantes. En España tenemos 0,6 recursos, ¿vale? Estamos al nivel creo que es de Albania y de unos países así bastante poco desarrollados, para entendernos. Y dentro de este 0,6 hay enormes diferencias entre las comunidades autónomas. No es lo mismo el País Vasco con 1,2, creo, o Murcia con 1,4 recursos, que Andalucía con 0,4 o 0,3. O sea, te puedes morir rabiando en una comunidad y en otra no. Esto es muy, no sé, a mí me rompe bastante por dentro. Y bueno, tenemos también la inequidad en el acceso a los medicamentos. Aparte de con la celeridad que se aprueben los medicamentos en España globalmente, con respecto a otros países que hay un retraso de 500 días con respecto a otros países europeos, un medicamento que se ha aprobado
en España puede estar o no incluido en la cartera de servicios que dan una comunidad o no. Y dentro de la comunidad en hospitales. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Tenemos que realmente abordar estos problemas de equidad en el acceso. Seguiría por la investigación. Yo no sé cuánto tiempo tengo, José María, pero... Dámoslo otra ronda. Hacemos otra ronda después, venga, sí, porque bueno, es que son tantas inequidades que insisto que es la razón por la que nuestra asociación cuenta con 1.300 profesionales, 30.000 voluntarios, trabajando en todo el país, en una red capilar con casi 2.000 sedes locales, para justamente cubrir todas estas inequidades, ayudar a cubrirlas. Y trabajamos muy intensamente, como os he contado, estamos en los parlamentos y estamos trabajando con las comunidades autónomas para que esto se cumpla, es decir, que realmente se cumpla, no es que se cumpla, sino que se aborden estas inequidades. Gracias, Ramón. Cristina. Cristina Sanz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Dirección Financiera por el Centro de Estudios Financieros. Ha trabajado en el Barclays Bank y en el ING Direct en Madrid y ha sido adjunta a la Dirección Ejecutiva y Dirección de Convenios y Alianzas de la Fundación Sentido en Santiago de Chile. En la actualidad es directora general de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo en Madrid. Cristina, en tu programa, en tu plan estratégico en la enfermedad nefrológica, la equidad también es el tema principal. ¿Qué nos puedes decir? Desde luego, bueno, hay muchas similitudes con lo que Ramón ha contado. Bueno, una breve visión de cuál es la situación de la enfermedad renal en España. Se estima que ya un 15% de la población adulta padece enfermedad renal, pero lo peor es que el 80% desconoce que tiene esa enfermedad. Todavía no saben que están enfermos. Se le llama y se la conoce como la enfermedad silenciosa, porque hasta que no está muy avanzada tú no tienes ningún tipo de síntomas. Puedes haber perdido el 90% de la función renal y no tener ni idea de que tus riñones están así y que no van a poder seguir trabajando. Su prevalencia ha crecido un 30% en la última década, siendo la enfermedad que más ha aumentado después del Alzheimer. Y el número de españoles que a día de hoy necesitan diálisis o un trasplante ya es de 66.000 personas. Se sitúa entre las 10 primeras causas de mortalidad en nuestro país, pero se prevé que para el 2040 ya estemos entre las 5 causas principales. Según la Organización Mundial de la Salud, la equidad y el acceso a la salud de calidad en todo el mundo continúa siendo un desafío. En este sentido, la cobertura sanitaria universal se encuentra dentro de las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, ya que el 30% de la población mundial carece de acceso a una atención médica esencial y además 2.000 millones de personas se enfrentan a gastos de salud que pueden ser catastróficos o empobrecedores. En este sentido, creo que es importante destacar, como también decía Ramón, el papel que están jugando las organizaciones sin ánimo de lucro, influyendo en los responsables políticos y en las administraciones sobre las condiciones que afectan a la salud. La Fundación Renal comenzó su camino en los años 80, precisamente para ayudar a estas personas con enfermedad renal avanzada que no estaban pudiendo recibir sus tratamientos, bien fuera porque eran mayores y se les descartaba, porque por razón de su sexo, porque no eran la cabeza de familia y entonces preferían darle la diálisis a la persona que llevaba los ingresos a casa, o simplemente por la falta de medios que había. Ahí la Fundación trabajó para revertir las diferencias y la situación de precariedad que había en ese momento, siendo los fundadores unos de los principales promotores de la Ley Nacional de Trasplantes, que supuso uno de los hitos más importantes para la promoción de la donación y el trasplante de órganos en España. Afortunadamente, en España, a día de hoy, cualquier persona
que tenga una enfermedad renal va a ser tratado de una manera muy correcta y accediendo a todas las terapias que hay. El Sistema Nacional de Salud, nuestro Sistema Nacional de Salud, sí que tiene como objetivo el garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio nacional, con una cartera de servicios común y unos protocolos de actuación que se supone que están consensuados. Ahí es cuando rascamos un poquito y vemos que no siempre es así. Y garantizan un acceso equitativo a los servicios sanitarios en todas las comunidades autónomas, ¿vale? A pesar de los avances, en el Gobierno de España se sigue trabajando para que la organización del sistema sanitario y la asignación de recursos sea más equitativa. El Consejo de Ministros hace poco, en junio del 2022, aprobó el anteproyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que pretende facilitar el desarrollo de unas políticas de salud más eficaces y eficientes que den respuesta a los retos demográficos, ambientales, sociales, tecnológicos y económicos que tiene la salud de la población. Durante los últimos 40 años la Fundación Renal ha sido realmente testigo de extraordinarios progresos en el tratamiento de la enfermedad renal, o sea, no tiene nada que ver de cómo se recibía el tratamiento de diálisis antes a cómo es ahora, y ha trabajado cubriendo en un inicio las deficiencias que tenía el Sistema Nacional de Salud, pero también acercando el tratamiento a los pacientes para que no tuvieran que hacer grandes desplazamientos, llevando la diálisis a pequeñas poblaciones y siendo pioneras en ofrecer, algo que tú hablabas también, asistencia psicológica, laboral y social, apoyando también la investigación nefrológica y desarrollando programas de cooperación internacional. Pero sí que somos conscientes de que existen aspectos a día de hoy que, pese a los avances, dan lugar a graves situaciones de inequidad en el abordaje integral de la enfermedad renal. Ellos son, que tú has ido nombrando, la detección y la prevención, la libre elección de las terapias, los determinantes psicosociales y económicos de la salud y los determinantes digitales de la salud. Entre los retos para la reducción de las desigualdades, el incremento en el esfuerzo preventivo y la capacitación para que las personas puedan manejar sus patologías son fundamentales para evitar la progresión de la enfermedad. Todo el mundo sabe que cuando tiene una dolencia cardíaca, pues oye, te duele el hombro izquierdo, el brazo, ya enseguida te viene a la cabeza que puedes tener algo de corazón, te hablan de diabetes y de hipertensión. Y la gente en general conoce lo que es la diabetes y la hipertensión, pero muy pocos saben qué pueden hacer o cómo se detecta una enfermedad renal crónica. Y casi nadie sabe qué hacer para mantener sanos sus riñones. Esta enfermedad tiene un elevadísimo infradiagnóstico y no existen, como para otras enfermedades que lo comentábamos, programas de cribado a nivel nacional enfocados a la detección precoz ni planes de promoción de la salud renal. Aquí sí que esta enfermedad todavía a día de hoy no tiene ese interés por parte de las administraciones. Además, tenemos un documento marco de la enfermedad renal crónica que no se actualiza desde el año 2015. Este año, en el Día Internacional del Riñón, que nos reunimos con la ministra, se lo volvimos a solicitar. Ella recogió el guante, veremos si podemos actualizar este documento, que es fundamental. Bueno, un diagnóstico precoz, lo hemos dicho, es fundamental para el buen devenir de la enfermedad. Y si no se detecta temprano, puede derivar en que las personas que lo padecen terminen con necesidad de diálisis o de un trasplante. En segundo lugar, hablábamos de combatir las inequidades en el acceso a las distintas terapias, ¿vale? En el cáncer hay multitud de terapias, quizás en la enfermedad renal es más sencillo. Cuando a una persona le dejan de funcionar los riñones, necesitaría o bien un trasplante
o bien diálisis, pero las diálisis pueden ser de diferentes tipos. Bueno, pues según el Registro Español de Enfermos Renales, en el año 2021, solamente un 16% de los pacientes incidentes comenzaron su tratamiento de diálisis con diálisis peritoneal domiciliaria, mientras que un 80% lo hizo con hemodiálisis como opción terapéutica inicial. Y aquí también vemos unas grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Nos encontramos con comunidades como La Rioja, como Baleares, Galicia y Asturias, cuya tasa de uso de la modalidad peritoneal está en torno al 24%, y luego comunidades como Cataluña, Murcia, Cantabria también, Extremadura, que se mueven entre un 8 y un 13% en el uso de esta modalidad. Y además este desequilibrio se da entre hospitales que pueden estar al lado. O sea, depende del servicio de nefrología que pueda ofrecer distintos tipos de terapia. Con lo cual, trabajar en la equidad en la elección del tratamiento es fundamental y es uno de los aspectos que más preocupa a la Fundación Renal y a otras organizaciones como la Sociedad Española de Nefrología y la Asociación para la Lucha de las Enfermedades Renales, la Asociación de Pacientes. Debemos garantizar que en teoría debería estar garantizado el derecho a la autonomía de todos los pacientes, informándoles sobre las diferentes opciones de tratamiento renal sustitutivo, considerando a todo paciente como candidato de las terapias existentes, excepto cuando existan condiciones concretas, funcionales o locales que lo impidan, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, pues quizás el desconocimiento e inseguridad que suscitan otras técnicas o la ausencia de oferta que hay en algunos hospitales para las terapias domiciliarias influyen en que la hemodiálisis en los hospitales o los centros extrahospitalarios se priorice ante todo, muchas veces simplemente por inercia. No por otra cosa, generando diferencias injustas y evitables entre diferentes grupos poblacionales. Dependiendo del lugar donde caigas, simplemente, el código postal. Por esta razón hay que trabajar y nosotros estamos tratando de impulsarlo en una estrategia nacional que identifique la secuenciación terapéutica óptima y provea de una planificación asistencial uniforme en todo el país, evitando las inequidades en el acceso a las terapias. Hay algo que a ti te llamará también muchísimo la atención, que es la disparidad significativa que hay en la enfermedad cuando la sufren el colectivo de adultos mayores, de nuestros mayores. Ellos tienen en muchísimos casos limitado el acceso a los tratamientos domiciliarios. Qué cosa, ¿no? O sea, que un mayor que quizás donde más a gusto pueda estar recibiendo el tratamiento sea en su casa, ¿no? Pues simplemente por tener un menor nivel de autonomía o por vivir en una residencia de mayores, no tienen acceso a estas terapias porque simplemente se piensa que ellos no son aptos para poderlas llevar a cabo y que las residencias no son unos lugares donde se puedan llevar a cabo estos tratamientos. Y aquí lo tendríamos fácil porque podemos adoptar modelos que ya se están haciendo con muchísimo éxito en países vecinos, en Francia, en Suecia, y funcionan fenomenal con diálisis asistidas. Simplemente necesitan que les eches una mano. Y ahí la Fundación pues tiene programas que estamos intentando poner en marcha para que podamos revertir esta situación. Hablábamos también de la desigualdad social. No quiero ahondar mucho más, pero en este caso, tenemos derivado de un acceso a condiciones de vida saludable, esto produce que tengamos condicionantes por patrones dietéticos, falta de ejercicio, sobrepeso, y esto aumenta la incidencia en afecciones como la diabetes, la hipertensión, el riesgo cardiovascular. Los condicionantes socioeconómicos como el nivel bajo de ingresos y educativo, la ocupación menos cualificada, la ubicación geográfica, la falta de transporte o vivienda,
de las personas que padecen enfermedades crónicas complican de manera determinante los tratamientos y los resultados en salud. Padecer una enfermedad crónica como la enfermedad renal tiene también un alto impacto emocional, social y económico. Y desde la Fundación y otras instituciones trabajamos para alcanzar el consenso entre las comunidades autónomas. Lo mismo que se está haciendo desde la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Para qué? Para que se atiendan a los determinantes socioeconómicos de la salud. Las necesidades psicosociales del paciente renal en este caso, y se provea de una planificación asistencial uniforme en todo el territorio que permita a las personas con enfermedad renal avanzada que cuenten con condiciones y recursos de equipos multidisciplinares de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas en todo el proceso de su enfermedad. No tiene lógica que un paciente que caiga en un centro de diálisis de la Fundación Renal vaya a tener todos estos servicios y que lo haga en un hospital que a lo mejor sí que tienen ayuda, pero en la mayoría de las comunidades autónomas esto no está dentro de la cartera de servicios. Además, fundamental, el seguimiento de los pacientes vulnerables para evitar situaciones de inequidad por razones económicas. Bueno, sabéis que, y os lo pongo como ejemplo, la situación que se ha dado en los últimos años con la crisis energética. Ha subido muchísimo la factura de la luz. Pues bien, hay pacientes que estaban en tratamientos domiciliarios que por el elevado coste de la factura de la luz no han podido hacer frente a estas facturas y han tenido que volverse a la diálisis en los centros, cuando era su elección y sus condiciones de vida estaban adaptadas a este tratamiento. Pues bien, solamente hay 8 comunidades autónomas que ofrecen este apoyo para ayudar a los pacientes a pagar estas facturas de la luz cuando está recibiendo el tratamiento en tu casa. Y por último, que esto me parece también muy interesante, si bien la transformación digital de la atención sanitaria puede ser una herramienta de gran utilidad para el fomento de la equidad en el acceso a la salud, como un facilitador en el acceso al servicio sanitario, hay que tener en cuenta los determinantes digitales de la salud. Con la pandemia esto nos ha llegado de pleno, ¿vale? Y hay que tener mucha precaución para que este uso de la tecnología no amplíe las inequidades que hay actualmente. Mira, en un estudio que se ha hecho en la Fundación Renal, en nuestras unidades de diálisis, se ha detectado que el nivel de alfabetización digital era tan solo de un 20% de las personas que recibían diálisis, lo que supone una barrera muy importante que se debe incluir en el riesgo para futuras innovaciones tecnológicas que se quieran implantar en personas que puedan tener la enfermedad renal. Creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, como resumen, pues si bien los avances en equidad han sido notables en los últimos años, todavía son muchísimos los desafíos que tenemos por delante. Y hace ya casi 50 años que se publicó el informe de salud pública, la LOND, donde se ponía de manifiesto que si bien es cierto que los resultados en salud obedecen un 27% a factores biológicos y genéticos, también dependen un 19% de factores ambientales y un 43% de los estilos de vida, tan solo un 11% lo hacen del sistema sanitario, siendo este último el que menor incidencia tiene y al que más recursos le llegan. Marc Lalonde explicaba en este momento, hace 50 años, que los desafíos que se presentan a las políticas de salud son pasar de un modelo basado en la curación de las enfermedades para llegar a otro basado en la promoción de la salud, siendo esta la mejor herramienta para enfrentarse a las mismas. Pues bien,
aquí estamos, 50 años después de este informe, tratando de reducir las inequidades que todavía existen hoy, trabajando con las administraciones para que desarrollen planes de promoción de salud renal que ayuden a prevenir la enfermedad, fomentando la equidad en la elección de terapias y tratando de que la atención integral para las personas con enfermedad renal y otro tipo de enfermedades sea una realidad nacional. En la Fundación Renal podemos asegurar por experiencia propia, porque llevamos 40 años haciéndolo, que la calidad de vida de una persona con enfermedad renal mejora sustancialmente si además de ofrecerle un tratamiento de la mejor calidad, le apoyamos en otros ámbitos de la vida. Y esta es la conclusión. Gracias. El objetivo era coger dos enfermedades que normalmente uno no asocia, no cáncer, enfermedad renal, y desde el punto de vista de la equidad, analizarlas, y entonces se da uno cuenta de que hay problemas graves, importantes, muy parecidos, y que necesitan de una acción global. Has comentado, Ramón, en cáncer infantil, una preocupación. En cáncer infantil, perdona. No, ¿cómo es? ¿Qué problemas o no hay problemas? El cáncer infantil, en cuanto a su incidencia, creo que hay como 3.000 y pico casos de cáncer infantil al año en España. Parece baja, pero claro, es brutal, porque además es el único cáncer que no se puede prevenir de ninguna forma. Es un cáncer que está ligado, tú como bioquímico lo sabes, con estadios embrionarios que no tienen para nada la misma etiología o la misma significación. En el cáncer infantil, bueno, yo creo que está en la cabeza de todos, está en la cabeza de todos abordarlo. Nosotros lo abordamos en la Fundación Científica con Investigación, que no he hablado, si quieres os cuento un poco más. Clave en el cáncer infantil es los ensayos clínicos. Está demostrado, no tengo las cifras en la cabeza, pero creo, la curación del cáncer infantil es muy alta, para empezar. Es como casi cercano al 90%, con lo cual, buenas noticias, ¿vale? Pero dentro de esto hay diferencias entre los países en función del porcentaje de estos cánceres infantiles, del porcentaje de ensayos clínicos que hay en el país. Pero está continuamente, es un cáncer que, aunque nos afecta, probablemente cuando afecta a una familia y a una comunidad, es terrible, porque es desgarrador. Es decir, que el cáncer es intrínseco a nuestra naturaleza. Todos tenemos, es una enfermedad del genoma que se manifiesta sobre todo cuando va pasando el tiempo. Hay un desorden en cuanto a la traducción de las señales y las correcciones de las mutaciones que se van produciendo todo el tiempo en nuestro organismo, y eso por un lado, y hay una inmunosenescencia que hace que el cáncer, a partir de los 60 años, como dice Carlos López Otín, es un milagro levantarse y no tener cáncer. Con lo cual el cáncer ahí está descontado, que va a estar ahí, y estamos todo el mundo trabajando. El cáncer infantil es una sorpresa, un jarro de agua fría, y sabemos que en el cáncer infantil es muy importante la tasa de ensayos clínicos que haya en el país para que haya una tasa mayor de curación. De memoria diría que, por ejemplo, Alemania, que es muy potente en ensayos clínicos, aunque España en general somos el país número 2 en el mundo en ensayos clínicos, yo creo. Pero en cáncer infantil creo que la tasa de curación hay como 5 puntos de diferencia entre España y y Alemania, debido a los ensayos clínicos. Es muy importante que el país acoja mayor cantidad de ensayos clínicos. Es una preocupación de todos, porque es evidente que es un cáncer que nos pilla fuera de juego a todos. Y nosotros evidentemente tenemos una línea de investigación en cáncer infantil, es fundamental. Investigación, nosotros invertimos, somos la primera entidad en inversión en investigación. Tenemos invertidos en este momento 112 millones de euros en más de casi 550 proyectos y 1.000 investigadores trabajando en distintos tipos de cáncer, y uno de ellos es el infantil, por supuesto.
Y, Cristina, un tema que es común a los dos es, pero quizá en enfermedades renales es la concienciación, ¿no? Se habla mucho de cáncer, hay una cierta concienciación de que uno tiene un riesgo de, pero la concienciación, el tomar conciencia de la sociedad. Eso es. Hablábamos antes de la prevención, de conseguir que las administraciones trabajen en programas de prevención y de concienciación de la población en general, porque al ser una enfermedad tan poco conocida, una enfermedad silenciosa que no da síntomas hasta que está muy avanzada, si no trabajamos ese lado de la concienciación, es imposible que consigamos bajar estas altas cifras de prevalencia e incidencia que estamos teniendo. Hay que darse cuenta de que es que en el 2040 va a ser la quinta causa de mortalidad en España. Es algo a lo que nos tenemos que poner desde la Fundación Alcer, la SEN. Lo que estamos luchando es porque se haga un plan nacional en el que se meta la concienciación y se puedan hacer programas de estímulo de esta prevención. Bien, pues muchas gracias. Ha habido una interrupción que ha aparecido por ahí un teléfono. Eso simplemente es una demostración de que esto aquí no se hace en directo, sale. De que nos gusta el directo. Como sale. Muchas gracias por vuestras palabras, por estar aquí. Y nada, la Fundación de Ciencias de la Salud se emitirá en una fecha que os comunicaremos. Con frecuencia o cierta frecuencia hacen alguna pregunta que nos llega a nosotros y os la circulamos. Perfecto. Para que podáis contestar. Muchas gracias. Gracias, José María, un placer. Encantada y muchísimas gracias.